Ya vimos la parte de los pacientes que son agudos, o sea, que son casi que prácticamente, les decía, horas a días. Aquí después está la parte de la enfermedad renal crónica, que es a la que la mayoría de nosotros pues nos da ahí miedo, ¿no? Porque significa que el riñón ya lleva más tiempo enfermito, entonces pues ya tiene ahí como que un estadio mucho más avanzado, una tasa de filtrado glomerular pues muchísimo peor que nuestros pacientes inicialmente. ¿Y por qué se van a identificar o cómo vamos a saber que nuestros pacientes tienen enfermedad renal crónica? Porque justamente el filtrado glomerular ya va a ser menos de 60 mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados. Bueno, el riñón está funcionando, así en palabras muy simples, en menos del 60%, ¿sale? Entonces, imagínense, está ya ahí cada vez deteriorándose más. ¿Por qué es renal crónica? Crónica significa el tiempo. El daño renal tiene que ser mayor a 3 meses para que nuestro paciente ya entre dentro de este tipo de enfermedad, ¿sale? ¿Y por qué va a tener más de 3 meses? Principalmente porque son pacientes que tienen diabetes, hipertensión o que ya tenían alguna enfermedad ahí en el riñón, ¿sale? Entonces, pues inevitablemente iban a tener un daño. Por eso es tan importante que tengamos esta conciencia nosotros como profesionales de la salud, porque la diabetes no nada más es que te vas a quedar ciego, no nada más es que te va a dar pie diabético, no nada más es muchas cosas, ¿no? Una neuropatía, etcétera. Aquí la diabetes es también que nos va a estar dañando el riñón y la hipertensión también. ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales para que tengamos pacientes de este tipo? Que yo sé que son muchos. Pero uno que casi siempre está presente en las patologías que tienen nuestros pacientes, ¿cuál es? Obesidad. Entonces, aquí es muy importante tener esta educación para poder prevenir todo esto que estamos viendo. Y aquí la clasificación, nos vamos a ir ya específicamente a estos tipos, sale a estos últimos. Es donde van a estar nuestros pacientes que corresponden a los enfermos, bueno, a los que tienen enfermedad renal crónica, ¿sale? Son los pacientes que van a estar justamente con una tasa de filtrado glomerular entre 45 y 30, 30 a 15 o menor a 15. Estos prácticamente son los que ya necesitan un trasplante así urgente, urgente, urgente. Y les digo estos porque me gustaría decirles que son estos, pero desafortunadamente, debido a la alta demanda, la falta de insumos, etcétera, entre muchas otras cosas que no quiero hablar tanto de eso, pues tenemos que priorizar desafortunadamente a los que ya nos llegan a este grado, ¿sale? Entonces, pues aquí vemos justamente los grados en base al filtrado glomerular, que les decía que el filtrado glomerular es como el porcentaje al que funcionan nuestros riñoncitos. Aquí ya están funcionando a menos del 15% y aquí vamos a tener justamente de cuánto a cuánto se va. Por ejemplo, aquí es menor a 30 miligramos por gramo, una dosis de 30 a 300. Entonces, así es como más o menos los clasificamos, ¿sale? Luego, la presentación clínica. Desafortunadamente, como les comentaba, no son pacientes que nos vayan a llegar con un cuadro típico así de la enfermedad. O sea, por ejemplo, no sé, pensemos en un resfriado común. Yo sé que mi paciente tiene resfriado común porque pues tiene fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal. Pues obviamente a mí me está chiflando que es un resfriado común, ¿no? Pero en este caso, la enfermedad renal se puede comportar muy variable dependiendo del paciente, el tipo y el grado. Entonces, aquí, ya cuando vamos a saber que nuestros pacientes tienen una enfermedad renal crónica, son pacientes que pues ya nos llegan en grados pues muy avanzados, que en este caso es un grado 4 menor a 30 de tasa de filtrado glomerular y un grado 5. El grado 4 nos va a llegar un paciente que va a tener debilidad y fatiga, se va a cansar muy rápido, va a estar débil, puede tener anemia, sobrecarga de volumen, va a estar con anorexia y pues una desnutrición, trastornos ácido-base, ¿sale? Que son los que vemos en las gasometrías, y prurito. Prurito es comezón. Eso también nos puede llegar a un paciente que nos refiera mucha comezón, entonces ahí ya como que más o menos vamos correlacionando signos y síntomas y podemos hacer el diagnóstico. Y ya cuando está en un grado 5 obviamente ya son pacientes que pues desafortunadamente, no digo que sea imposible, pero sí es un poquito ya más difícil el tratamiento, el abordaje y pues son pacientes que nos llegan ya con arritmias fatales, edema pulmonar, encefalopatía, o sea, les decía al inicio, el riñón, más bien los riñones o el sistema renal, mejor dicho,
Es un sistema que nos va a estar ahí ayudando a muchas funciones, obviamente, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si se deterioran todo ese flujo que nosotros necesitamos que esté en un 100%, pues no nos va a estar cooperando, entonces va a llegar un momento en el que no nada más van a ser los riñones, ya también va a ser corazón, ya también va a ser cerebro, etcétera, y empiezan a deteriorar en todo. Entonces aquí cuando llegan a la encefalopatía son pacientes que ya nos empiezan a convulsionar y pues obviamente desafortunadamente pueden llegar muchos de ellos incluso hasta la muerte, ¿sale? Ok, bueno, ya terminamos toda la parte medio tediosa, medio de medicina y así. Ahora sí vamos a ver cómo es que todo esto lo vamos a aplicar en la consulta y sobre todo desmentir la pregunta o la famosísima pregunta de si debemos de evitar la proteína en un paciente con enfermedad renal. Y quiero que ustedes me la contesten si ustedes piensan que esto es algo que se tiene que evitar según su experiencia, porque ustedes pues lo ven más en la consulta nutricional. ¿Ustedes les ponen proteína, no les ponen proteína? ¿Qué es lo que hacen? Quiero saber más o menos qué dicen ustedes, porque hay muchos que dicen que sí, muchos que dicen que no se debe quitar proteína animal, ¿no? Depende origen animal, depende. Aquí hay una que me gusta mucho, depende del estadio, es la cantidad, muy bien. Depende del grado en el que se encuentre. Se debe manejar de 0,8. Si les pongo depende. Muy bien. Me gustan esas respuestas. Qué bueno, pensé que iba a tener que entrar así otra vez en el debate con ustedes, pero no, qué bueno, me da mucho gusto que no y que cada vez se haya desmentido este mito, justamente como lo comentan, y ahorita lo vamos a ver con artículos, qué es lo que realmente dice la ciencia y cómo es que lo aplican para poder desmentir todo esto, porque fíjense que yo cuando roté en el internado, de hecho, roté 2 meses por nefro porque me caía muy bien el doctor y aparte me encantaba andar ahí de metiche con todos los pacientes. Y yo en lo personal tengo una prima que justamente acaba de ser trasplantada hace como 3 meses. Entonces, pues me llegaba mucho esta parte, ¿no? Y ya, pues yo andaba ahí de chismosilla y todo y llegaban muchos pacientes que tenían una lesión renal aguda, sobre todo jóvenes, pero se los prometo, a mí me impresionó la cantidad de pacientes que era porque llegaban demasiados y tenían. Aquí yo no quiero funar a nadie, pero consumían un tipo de suplementos que ahorita ya no están tan de moda, gracias a Dios, pero en ese tiempo, bueno, no fue hace tanto, pero en ese momento sí estaban más de moda y te prometían mil y un cosas. Me imagino que muchos de ellos entendieron la referencia, y llegaban muchos justamente con lesión renal por esto. Entonces muchos decían, no, es que es la proteína que te tomas y por eso estás dañando al riñón y no tomes creatina y no esto. A ver, pero estamos hablando de pacientes sanos, ahí en ese contexto, ¿no? Obviamente ese tipo de pacientes, por supuesto que son candidatos al consumo de proteínas si no llegan a sus requerimientos y de creatina, claro que por supuesto que sí, cada vez más, gracias a Dios, se evidencia pues lo bueno que es la creatina, ¿no? Pero en pacientes que ya tienen una enfermedad renal o una lesión, pues hay que tener cuidado y hay que ver quiénes sí son y quiénes no son candidatos.